Shalom Israel nos concede nuestro Elohim tener esta tarde Shabbat, tener la secuencia del estudio de la Torah a manera sistemática que tenemos consecutivamente con, en esta ocasión, la apertura de Sefer Bamidbar. Cuarto libro de la Torah, el cuarto libro del Jumás, de los 5, que en esta ocasión la porción de esta semana está titulada con el nombre de Perashá Bamidbar, o Bamidbar también. Bien, esto corresponde al capítulo 1.1 al capítulo 4.20 del Sefer Bamidbar, que significa en el desierto. Que en una ocasión les daba una enseñanza en cuanto a las reglas gramaticales, que para que sea Bamidbar, o sea, para que sea en el desierto tiene que ser Bamidbar, pero como tal, los que tuvieron el estudio esa semana es Bamidbar. Es el desierto, estamos en desierto, por decir de esta manera. Bien, capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera: Vaidaber Adonai el Moshe, Bamidbar Sinai, Beoel Moed, Be'echal HaChodesh, Asheni Bashana, Asheni Lexetan Me'eres Mizraim Lemor. Y habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinai, Beoel Moed, en la tienda o desde la tienda de reunión, Be'echal HaChodesh, Asheni Bashana, primer año, el segundo mes, el segundo año de la salida de Israel. Sabemos bien que el llevar a cabo un censo sobre Israel, un censo por completo, está prohibido en la Torah, y cuando hay un censo tiene que haber, ya lo aprendimos en otra ocasión, que tenía que haber un pago por cabeza que se contara. Conocemos el suceso que David Gamele llevó a cabo un censo y trajo mal sobre el pueblo por haber llevado el censo que no había sido ordenado. Aparte de que se tiene que pagar la porción por persona, tiene que ser asignado por el Eterno, como en esta ocasión. Habló el Eterno a Moshe, cuenta los cabezas, pero si no viene esa orden de contar al pueblo con todo y que se pague la porción por cabeza, puede traer retribución, puede traer mal, como lo vimos en el caso del censo que llevó a cabo David Gamele. Pero bien, vamos a ir más allá de las cuentas. Como todo eso ya nos queda claro, queda comprendido que Moshe Rabenu, por orden del Eterno, lleva a cabo este conteo, e incluso hasta de los levitas, pero los levitas que iban a corresponder conforme a los primogénitos, no es decir todos los levitas, sino solamente los que iban a representar los primogénitos, es decir, 500 levín contra 501 primogénitos, solamente el S1 es el que pagaba rescate, o viceversa. Si fuesen 501 levín y fuesen 500 primogénitos, no se pagaba nada. Si pusieran atención, incluso el pueblo traía sus primogénitos y se los entregaba al Cohen, y los levín daban de sus animales, es decir, un ejemplo, ¿no? Una persona del pueblo traía un primogénito de una oveja, y esa oveja no era la que se ofrecía al Eterno, sino esa oveja se le quedaba a los Kohanim, y de los animales de los levín era del que se ofrecía. Ahora todo este orden, bueno, si yo estoy trayendo el primogénito, ¿por qué no se ofrece el mío? Porque, como en una ocasión dijo Korah, diciendo de la tribu de Leví, todos somos Kedoshim. ¿Por qué Moshe? O sea, ¿por qué esa reacción de Korah? Porque Korah no había comprendido que en todo tiene que haber un orden. En todo tiene que haber un orden, y si no hay un orden, las cosas no pueden funcionar. No puede funcionar todo el planeta si no tiene un orden. No simplemente el mar no tuviera su límite, no cumpliese su función la luna, no cumpliese su función el sol saliera cada semana, o la luna todo el día y demás. Tiene que tener un orden. Así es dentro del pueblo de Israel, el orden. Este conteo es para asignar a los de 20 años arriba, es decir, no podían salir todos a la guerra.
yo tengo 19, 18, 16 años, estoy capacitado, mi papá siempre me ha enseñado, me ha llevado, me ha enseñado a tirar con el arco, me ha enseñado el otro, tengo la capacidad, ¿puedo ir? No, 20 años arriba. A excepción que la misma Torah nos presenta a un hombre que ya tenía más de los 50 años para ir a la guerra, Caleb. Él tenía 80 años y dijo, yo voy a pelear por esa tierra. Yo me siento fuerte todavía, pero de ahí en fuera, 50 años ya no podían salir a la guerra. Ya tenían. En una ocasión también David Amele, yo quiero pensar que ya pasaba los 50 años y seguía saliendo a la guerra hasta que en una ocasión ya no pudo pelear, tuvieron que ir a defenderlo y dijeron, no, ya David Amele ya no puede salir. Ya no tanto por cuidar ese precepto de que los 50 años, sino en el sentido de que si se va David se apaga la lámpara aquí en Israel. Pero nuevamente regresemos a el orden de Israel. Justamente en el primero de Iyar, en el segundo año de la salida de Misraim, les habla. Que hoy quede marcado, ya llevamos 2 años, 2 meses, o vamos a iniciar el segundo mes, y quiero que lleven un conteo pleno porque ya se van a empezar a enfrentar a cosas. Entonces quiero que estén bien asignados, no que venga Amalek, no que venga Moab o venga otro pueblo o que Nan se levante y a fin de cuentas o no sepan quién va a salir a la guerra o quieran salir todos. Están asignados, capacitados, ustedes tienen la capacidad de hacer esto. Es decir, como les ponía hace un momento el ejemplo, el de 15 años, el de 18, no tiene la capacidad, no tiene la experiencia para llevar a cabo. Ya me ha enseñado mi papá, sí, pues que te siga enseñando hasta que tengas tus 20 años y tengas una capacidad para hacer esto. Ya tengo 60 años, tus fuerzas han disminuido, pero puede ser de gran apoyo del pueblo en otras circunstancias. Has alcanzado sabiduría, has alcanzado otras cosas, puedes enseñar a los pequeños, puedes adiestrarlos a ellos, puedes hacer otras cosas, pero no todos van a hacer lo mismo. Y no cada quien va a hacer lo que bien le parezca. Tiene que haber un orden. Todo el conteo, esta perashá, Bamidbar, o más bien, Sefer Bamidbar es conocido también como el Sefer Apekudé, el Sefer de las cuentas. También Perashá Nassó, Perashá aparece Pinja, nos trae conteo, trae cuentas. ¿Por qué? Tener completamente un orden. ¿Para qué es la contabilidad? Para tener un orden sobre tu negocio, sobre cualquier situación, sobre un ejército, tener la contabilidad. Incluso cuando regresaban, vamos a contar si hubo bajas, cuántas bajas hubo, cómo estamos. El orden es importante dentro del pueblo de Israel, el conteo, el hacer asignados cabezas para la guerra. ¿Cuántos somos? Somos un pueblo grande, vamos a ponerlo de una manera así práctica, ¿no? Somos 10,000, pero ¿qué tal si de esos 10,000 solamente 1,000 pueden salir a la guerra? Y yo no sé si me puedo enfrentar con otro pueblo que sean 5,000. De antemano, hasta una parábola nos enseña nuestro don Yahshua, ¿no? ¿Quién siendo 10,000 y va contra uno de 20, considera y dice, no, entonces envía una embajada de paz? Debes saber, claro, de antemano Israel no andaba buscando guerras o no andaba despojando pueblos por nomás, peleaba las batallas que el Eterno les había asignado. Pero de otra manera, Israel tenía que estar completamente capacitado en la cuestión de estar contando, saber cuántos eran, para cuando fuesen las guerras, a fin de cuentas, si ellos fueran más, el Eterno les dio una promesa la semana pasada, lo vimos, o la anterior. 100 contra cuántos, 5 contra 100, 100 contra 10,000. Ahora bien, cada quien tenía sus labores. Si bien la familia de Kehat, o en otras traducciones como Koach, tenía la labor de trasladar los sacros, porque algunos levitas trasladaban los postes, otros la carpa, otros trasladaban el altar del holocausto. ¿Por qué si los de la familia de Kehat trasladaban las cosas sacras, las cosas santas, por qué no bien las envolvieran? Porque a fin de cuentas las tocaban. Porque eso era solamente exclusivo de los Kohanim. ¿Por qué era exclusivo solamente de ellos? ¿Por qué razón? Según declara 4:17. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo. El 18.
perdón, 18. No hagan que se corte la tribu de las familias que aquí de entre los Leví. No hagan que se corten. ¿Por qué razón? El siguiente. Esto les hará para que vivan y no mueran. Cuando se acerquen a la Santa Santorum, Aarón y sus hijos vendrán y los colocarán a cada uno en su trabajo y en su carga. Esto les hará entender. Es decir, Aarón a Cohen, todos les encargo esto, que cuiden que los de la familia de Kehat, cuando vengan ellos ya está envuelto esto, es casi como que no puedes pasar, espérate tantito, no toques esto, pero a fin de cuentas tú lo vas a tocar, lo vas a cargar, lo vas a trasladar, lo vas a llevar más tiempo de lo que yo me tarde aquí en envolverlo, pero no se los permites. Ahora, sí se comprende que la unción que había entre los Leví, la consagración de 8 días, ¿era suficiente? Podría ser, pero a fin de cuentas eran hombres. A fin de cuentas, Aarón a Cohen era un hombre, como se declara Ibrí 8.3, dice, son hombres, dice, que tienen que proporcionar primero sacrificio por ellos y después por el pueblo. A fin de cuentas son hombres, a fin de cuentas también pueden errar, a fin de cuentas también pueden tener faltas. ¿Por qué entonces los de la familia de Kehat no podían envolver si a fin de cuentas ellos lo iban a trasladar? ¿Por qué? Por el orden. A fin de cuentas, ahorita ya vino la familia de Kehat y él los envuelve y después viene la familia de Merari y también lo quiere envolver y después se hace un desorden. Yo asigné que los Kohanim, ellos lo van a hacer. Es que ellos también son hombres, que dijera Cora, todos somos Kedoshim. Yo asigné que ellos lo van a hacer y ellos lo van a hacer. Y asigné que la familia de Kehat lo va a trasladar después de envuelto y ellos lo van a hacer. Asigné que otros van a trasladar la carpa y así será. Asigné que los de 20 a 50 irán a la guerra y así va a ser. Todo en orden. Todo completamente ordenado. Vemos que en todo como Shaliach Shaul dice, capítulo 14 de la primera carta de los Corintios, cierra ese pasaje en el versículo 44, diciendo que así se haga las Keilot, que se haga todo en orden y también añade y decentemente. Eso se encuentra dentro del parámetro de Israel, dentro de Israel el orden. Y se empieza a leer tal, hijo de tal, y el conteo. Cuando no se tiene entendimiento hasta podría ser un poco aburrido, pero entonces estamos viendo, son tantos de esta familia, se está llevando el conteo por el orden. El orden es importante. Entonces, con toda la santidad que pudiera tener la familia de Aarón, estaba propenso también a faltar. Pero eso, bueno, ya era otra cuestión. Incluso hay una anécdota dentro del pueblo de Israel que cada día de Kippur, cuando salía Cohen Gadol, iba saliendo, ya se había quitado sus vestimentas, ya no llevaba las granadas, las campanillas, ya iba sin el pectoral, iba con sus vestiduras cotidianas, iba rumbo a su casa, o no sé, y se le acercaban y le agradecían, muchas gracias, en verdad gracias. Es mi labor, es mi trabajo, es lo que se me asignó, no, gracias. O sea, gracias por comportarte bien, porque si tú no te hubieras comportado bien, hubieras caído muerto y no habrías podido ofrecer expiación por mí. Gracias. Gracias porque llevaste a cabo tu función, lo que a ti se te asignó. Porque a fin de cuentas, pues el que hubiera muerto habría sido tú. Pero cabe que en ese orden tú eres el que ofrece expiación por todo el pueblo. Gracias que te comportas, gracias que te portas bien, porque si no te hubieras portado bien, habría evidencia, habrías caído muerto dentro de la carpa sagrada, pero como te portaste bien, es evidencia que te portaste bien y que sí ofreciste expiación por mí. En el orden que existe, lo hiciste bien. Gracias. Esa es una anécdota, no estoy diciendo que como tal, no encontramos un rastro de ello en la Torah, pero a fin de cuentas, creo que sí debemos de ver que si lo hacían de esa manera, es porque la santidad le seguía. Y así también puede ser. Una vez les decía una enseñanza, de tantas enseñanzas que ha concedido el Eterno, aquí decía, no nos traicionemos, ¿no? ¿Recuerdan cuando el manto babilónico en la carpa de alguno, Yehoshua, capítulo 6, capítulo 7 de
del libro de Yehoshua, que uno extrajo algo y perdieron. La primera guerra la ganaron, la segunda la perdieron por uno del pueblo que codició cosas malas, por uno del pueblo que trajo contaminación dentro del pueblo y perjudicó. Por eso les decía un día, no nos traicionemos, porque probablemente unos estén haciendo lo recto, pero otros no. Estamos haciendo un golpe de estado dentro del pueblo de Israel. Es importante que cada quien, en el orden que se nos ha asignado, cumplamos nuestro rol, para que no traigamos o atraigamos desgracia dentro del pueblo. ¿Sí? Ahora, Kohanim, Leví, hombres de 20 años arriba, ya se sabe qué iba a pasar con el jovencito cuando llegara a los 20, ya se sabe qué iba a pasar después de los 50. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Qué pasa con ellas? No se habló de ellas, no hay. Y el conteo de las mujeres de 20 años arriba que se iban a dedicar para esto o el otro, no existe. ¿Dónde están? ¿Qué pasa con ellas? ¿Para qué Aarón a Cohen? Para que los Leví, para que los de 20 años arriba, los de 20 años arriba llevaban a cabo el proteger a Israel el pueblo. Leví trabajaban en trasladar la carpa sagrada donde se ofrecía sacrificios y descendía la presencia del Eterno para todo el pueblo, para que habitase en medio de ellos. Aarón a Cohen y sus hijos, el hacer expiación por todo el pueblo para que hubiese conexión. Cada quien hacía su función, pero para Israel, para el pueblo de Israel. Pero si el pueblo de Israel no existiese, si fueran, les decía hace un rato, cuentas, 10,000, el siguiente año fueran 9,000, 8,000, y a unos 20 años solamente tenemos 100 Israel, y a unos menos años se acaba el pueblo de Israel. Hasbe Shalom. Pero no en el sentido de que desaparezca, que no existan. Se siguen multiplicando, sigue Israel, sigue habiendo bastantes Israel. Es más, me fui 20 años adelante, 10,000, probablemente 20 años adelante sean 50,000. Entonces, ¿por qué me dice que desaparezca? Puede haber bastantes Israel, más bien humanos dentro de un pueblo, pero que sean Israel, eso lo determinan las mujeres. Porque Aarón a Cohen, él está ocupado, apenas hace unos días les decía, ¿no? El casado está ocupado en agradar a su esposa y a las cosas de este mundo, pero el soltero se dedica a las cosas del Eterno, excepto aquellos varones que sirven al Eterno, que son casados, como dice, si alguno anhela supervisión, obispado, ser represible marido de una sola, es decir, tiene que ser casado. Si alguno anhela ser el que cuida una asamblea, obispado, que viene a ser el que supervisa, el que cuida, necesita ser casado. Pero ese rol lo lleva a cabo con una mujer. Para que él pueda desempeñe esa labor, esa mujer tiene que estar acorde a lo que él hace. Ahora vamos a llevarlo al sentido más sencillo. Para que siga existiendo Israel, si todos están en la guerra, si todos están en la Keuná, si todos están participando como Leví, dígase la función que les tocó, ¿y los hijos quién los está educando? ¿Quién los educa? ¿Quién se encarga de que Israel no disminuya? Porque pueden estar teniendo hijos, pueden seguir creciendo, pero puede que no sean ya Israel. Simplemente tengan descendencia, pero que no sean Israel, que ya no practiquen ser Israel. Al cabo de unos años, sí hay hijos, sí, tenemos mucha descendencia, pero ya no siguen al Elohim de Abraham. Las mujeres tienen una labor muy tremenda, una labor grande. Se encargan en la casa, más que los del ejército de Israel, de salir a cuidar a Israel. Estas mujeres dentro de la casa se encargan de que Israel no mengue, de que Israel siga creciendo. Ellos los defienden con el arco, estas los defienden con sabiduría, con inteligencia, con sagacidad, con ejemplo, les transmiten, les enseñan. La mujer sabia, dice, que edifica su casa. No habla que el hombre es sabio, sí se dice que con sabiduría se edifica la casa, pero ¿quién la edifica? Dice la mujer, no habla que un hombre edifica la casa. Estamos hablando en el sentido de persona, de formación.
no de verdaderamente los ladrillos y demás, ¿no? Las mujeres que no son contadas dentro de aquellas que están, pareciera ser como que en el anonimato, son las que cumplen la labor mayor dentro del pueblo de Israel. Ellas están encargadas de la formación, del cuidado, de que Israel no desaparezca. ¿Podrá entonces Aarón a Cohen estar haciendo expiación por un pueblo? Pero si ese pueblo ya no existe, ¿para quién hará expiación? Y harás las expiaciones por los hijos de Israel. No dice que va a hacer expiaciones por el pueblo que está cerca de ti. Harás expiaciones por los hijos de Israel. Esta mujer está asignada a formar Bené Israel. Aquellas mujeres que no aparecieron en este conteo, aquellas mujeres que no son nombradas, están asignadas a formar Bené Israel en el desierto. Y en sentido figurado, nosotros estamos en un desierto. Porque Israel estaba en un desierto, pero a fin de cuentas, Israel podía haber hecho sus casas en el desierto. Pero ellos iban a ir a la tierra que el Elohim les prometió. Y nosotros vamos a ir a la tierra que Elohim nos prometió. Y ahorita estamos, bueno, pero es que aquí hay muchas casas. Aquí no estamos en un desierto. ¿El desierto qué significa? El desierto significa el proceso. El desierto significa la formación. La Haftará de esta semana dijo, los llevaré al desierto, les hablaré al corazón. Es decir, yo los voy a llevar al desierto y ahí les voy a hablar a su corazón, los voy a formar. Y cuando ya estén preparados para ir a la tierra a la cual yo les voy a entregar, entonces los voy a llevar. Antes no, por eso estamos nosotros en un desierto. Estamos formando, nos estamos formando a través de los años, a través del tiempo vamos formando, vamos avanzando. Entonces, puede ser que Kohanim, Leví y Sebaot, ejércitos, estén trabajando, pero si estas mujeres no llevan a cabo a lo que fueron asignadas, todo esto se puede descartar. Cuando la mujer lleva a cabo ese rol que no es mencionado en este parámetro, el marido destaca más allá de lo que se imagina. Ahora podrá decir alguna mujer, ¿no? Bueno, mi marido destaca bastante. Ahora imagínate si llevaras a cabo tu rol. Es que yo no llevo casi tan así mi rol y destaca mi marido. Ahora imagínate qué pasaría si tú verdaderamente tomaras tu rol, si verdaderamente entraras en el orden de Israel, llevar a cabo el cuidar que Israel siga perseverando, llevar a cabo que veas que los tiempos posibles que tú le puedas asignar a tu esposo para que él pueda llevar a cabo ese crecimiento del camino, tú lo vas a ver en el futuro. Tú lo vas a ver. Eso en cuanto a las mujeres. Entonces, los Levín, ellos eran encargados, regresando al tema de los Levín, ya vimos para qué fue el conteo, ya vimos que estos son para una cosa, es decir, Kohanim, Levín, e Israel como ejército. Las mujeres ya vimos qué labor efectúan sin que esté mencionada. Vamos a regresar entonces a los Levín, porque los Levín tienen un lugar muy especial. Los Levín son míos. Los Levín representan los Bejorot, los primogénitos, y los primogénitos son lo mejor, lo especial. ¿Por qué los Levín son lo especial? ¿Por qué no escogió a la tribu de Zebulón y serían los Zebulín y fueran ellos los Bejorot? Fueran ellos lo especial. ¿Por qué razón? ¿Por qué ellos? Se cree así como tal y alcanzamos a verlo Shemot 10 es capítulo 31. ¿Quién está por el Eterno? ¿Quién está por ese pasaje? Ese pasaje de Shemot. Se cree, incluso también se dice, y eso no lo encontramos en ninguna parte, que las mujeres no participaron del becerro de oro. Y a fin de cuentas es una postura y podríamos respaldarlo así. Y claro, se dice, ¿quién está por el Eterno? ¿Quién está, vaya, tome sus padres, remeta contra su hermano? Dice que todos los Levín no participaron, pero a fin de cuentas ellos ya tenían la Keuná. ¿Por qué no fueron con el líder o con el cabeza de Isahar? Porque Aarón
ya tenía la keuna, o sea, es decir, todavía no era nombrado, pero ya era el líder juntamente con Moshe. ¿A quién se dirigieron? Aarón. Ellos tenían el servicio, que no lo tenían asignado como tal, pero ya ellos eran los líderes. ¿Por qué ellos? Para darnos a notar, darnos a conocer a cada uno de nosotros lo especial que hace el Eterno a una persona cuando la escoge. Fueron escogidos ustedes porque tuvieron mérito de escoger por mí, los hago especial. Ahora ustedes como Levín, por decir de esta manera, los llamé y tuvieron el mérito de escoger por mí y no por el mundo y no por otra cuestión, yo los hago especiales. Los tomo como Bejorot, como primogénitos, como lo más especial, así los tomo yo. Entonces no olvidemos la gran cabot que tenía las vestimentas de Aarón, la gran cabot que tenía todos los Levín, como eran algo especial. No existía algo que se asemejara a la grandeza de la vestimenta que tenía Aarón a Cohen. Y vestimentas con una similitud portaban también sus hijos. ¿Y qué pasó con los hijos que menciona en esta ocasión? Que murieron. Y murieron, te da un detalle tremendo, murieron sin hijos. Ya no crecieron, ya no avanzaron, no dejaron descendencia. ¿Qué pasó con ellos? Tenían esa grandeza. ¿Qué hicieron con esa grandeza? La dejaron a un lado. Y te aclara, murieron sin hijos. Hay un comentarista famoso de la Torá, reconocido dentro del pueblo de Israel, que hizo un comentario. Este comentarista dijo así, pongan atención. No solamente la tribu de Leví, sino toda persona de cualquier parte del mundo cuyo espíritu lo traiga y que entienda de su propia mente separarse de todo lo malo del mundo y pararse delante del Eterno y servirlo y orarle y conocerle y que se porte con justicia como Elohim y saque de su cabeza todo pensamiento malo que las personas comunes buscan. Esa persona, cuando hace todo esto, esa persona está santificada con una santidad suprema y es parte de Elohim para siempre y tendrá felicidad de parte de Elohim en este mundo que Elohim le dará. Y va a darle a él justo lo que a los Kohanim y Levín les da. Toda persona que decide santificarse, que decide hacerse especial, recibe el mérito. Claro, esto es un pensamiento de un comentarista de la Torá, pero claro que esto sí lo podemos ver dentro del parámetro del Tanaj, y lo vamos a respaldar en un momento. Con todo y que es un pensamiento, es una ideología, pero lo ve de esta manera. Toda esa grandeza, toda esa gloria que tenían Kohanim, Levín, la adquiere todo aquel que de su propio corazón, les decía hace un momento, que traiga y que en su propio entendimiento se separe de todo lo malo de este mundo y se pare delante del Eterno para servirlo, para orarle, y que lo conozca y que se comporte con justicia y que saque de su cabeza todo pensamiento mal, pero de su propio ser. No que la persona sea inducida. ¿Eso es malo? ¿No tiene mérito? Sí tiene, no es malo y tiene mérito. Pero no el mérito cuando la persona por sí misma recapacita. ¿Recuerdan un joven comiendo las algarrobas de los cerdos? ¿Quién le fue a decir algo? ¿Quién fue y le dijo en tu casa? Ni el cerdo platicó. ¿Quién le dijo? Él solito dice, volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre, los jornaleros están mejor que yo. He pecado contra Elohim, contra el cielo y contra mi padre. En sí volvió, pero por sí mismo, nadie lo vino a motivar. Esos que hacen eso tienen un mérito grande delante del Eterno. Aquellos que por sí mismo deciden volver a Elohim, recibirán esa gloria. ¿Qué pasó con los Levín?
¿Cuál era su heredad? El eterno. Ellos no van a recibir parte dentro de tu parámetro. Yo soy su heredad, yo soy su porción, dijo. A ellos no les vas a dar. Si la persona toma esta actitud de hacerlo recto delante del Eterno y considera al Eterno como su única ayuda, así verdaderamente, la gloria que recibe Leví, la gloria que recibe la familia de Kehat al transportar las cosas sacras, la gloria que recibirá Aarón a Cohen al envolver las cosas sacras, así la recibirá aquel que decide apartarse para ser un primogénito, un Bejorot. Vamos a abrir Teilín 73, 26. Así lo declara David Amelech y lo declara también el Teilín 119, 57, 142, 5. También el libro de Lamentaciones, de Ginat, de Lamentaciones capítulo 3, declara esto. Dice Teilín 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. ¿David Amelech era un levín? No era un levín. Es decir, que en sentido figurado, toda persona puede ser un levín, en el sentido que no quiere porción de esta tierra, sino que el Eterno sea su porción. El Eterno es mi porción. Dice el 119, 57. Mi porción es el Eterno, he dicho que guardaré sus palabras. 142, 5. Mi porción es el Eterno. He dicho que guardaré sus palabras, es decir, mi recompensa está solamente en Él. Por eso es que yo voy a guardar, por eso es que yo voy a cuidar de guardar su voluntad, porque mi porción está en Él. Él es mi esperanza. Clamé a usted, oh Adonai, dije, usted será mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Lamentaciones 3:24. Mi porción es el Eterno, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Quién dijo? Es decir, lo que yo tengo aquí en mi carne, en mi presente, en mi alrededor, tal vez me está declinando, me está haciendo desfallecer, pero mi interior, en otra ocasión David Amelech, al contrario, le habló a su alma, es decir, ya estaba en un grado más terrible porque el alma estaba desfalleciendo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Pero en esta ocasión, mi alma, mi interior está lleno y está diciendo, mi porción es el Eterno. Ahora, quiero suponer que ya se comprendió el mensaje, pero si no voy a retroceder. El orden, Levín, Juanín, Levín, Israel como ejército, ya vimos las mujeres, todos tienen una función, todos tienen un orden, nadie desea el lugar del otro. Nadie desea el lugar del otro, porque a fin de las cuentas, todos van a recibir su porción. Su porción es el Eterno. No desees tú ser esto, ser aquello, ser el otro. Vas a recibir el mismo pago. A ti te pusieron, a veces que dicen, no me podrías poner en aquel puesto porque allá ganaría yo más. No me puedes cambiar de turno porque en ese turno pagan más. Tu porción es el Eterno, tu porción es el Eterno. Si te pusieron aquí, ese es tu mismo pago. Vas a estar allá, es el mismo pago. Para todos los que hacen lo recto de corazón delante del Eterno, es el mismo pago. Hay otro pago para los que no hacen lo recto, pero para los que hacen lo recto delante del Eterno, es el mismo pago. Es la misma porción. Descuida del orden. Simplemente lleva a cabo el orden que se te ha asignado. Ya se te asignó un lugar, efectúalo y hazlo bien. Hazlo bien. Pero es que yo destacaría más haciendo esto, destacaría más haciendo el otro. Estás en ese lugar, hazlo y hazlo bien. Tu porción es el Eterno. El pago es el mismo. Aarón a Cohen le van a pagar más. Ya vimos que los hijos de Aarón no llevaron a efecto con Kavaná, con entendimiento, su servicio, y vimos cuál fue su pago. Llevemos a cabo nuestro rol. Las cuentas ya están hechas. Ya estás contado dentro de tu porción es el Eterno. Les decía hace un momento, en la Haftarah Shavua dice, los guiaré hasta el desierto y hablaré su corazón.
hablaré a su corazón. Dice en el versículo 16 de la Haftará, del 2:16 de la Haftará esta semana es Osea 2:1 al 22. En otras traducciones es 1:10 igual al 22. Por ello, he aquí que yo la seduciré y la guiaré hasta el desierto y hablaré a su corazón. Estamos en un desierto donde nos está formando el Creador, donde está formando a su pueblo y nos está hablando al corazón. Recuerden que hubo una generación, esta precisamente a la que le estaba hablando en el desierto en esta semana, en el conteo de esta semana, que no pasó. No pasó esa generación por cuestión del becerro de oro, por eso se perdió. Podría ser. Es decir, estás diciendo que el Eterno ha cesado su misericordia y que no se arrepiente del mal. No es así. Entonces no fue que esta generación no pasó por el pecado de oro, del pecado del becerro de oro. No pasó porque los que no se arrepintieron del mal fue esta generación y no el Eterno. Constantemente hay un teilín que me irritaron en el desierto, me pidieron comida a su gusto, se postraron en el desierto, hicieron esto. Es todo un teilín completo, parece que los 77, 78. Completo habla de todo lo que hizo Israel en el desierto. Y me tentaron sus padres, hicieron aquello, hicieron el otro. Todo el desierto murmuraron contra mí, como murmuraron contra mis siervos, hicieron todo esto. Por esa razón no pasaron. No es que el Eterno no se arrepienta del mal. No es que el Eterno o la misericordia del Eterno ha cesado. La misericordia del Eterno está plena hoy día. El que no se arrepiente del mal es su pueblo. Y estamos en el desierto y puede hacer que perezcamos en el camino. Que no lleguemos a concluir verdaderamente el objetivo que se nos ha asignado a cada uno de estos. Dice Shemot 2:23, perdón. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Misra, y los hijos de Israel temían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Sucedió que clamaban y subió el clamor. Dice aquí en la Haftará, en el versículo 17, después de que él habla a su corazón, dice: le daré nuevamente sus vides y sus valles desolados, será un portal de esperanza, y clamarán allí como en el día de su juventud, como en el día que ascendieron de la tierra de Misra. Aquí está hablando de esto. Clamaron al Eterno nuevamente, dice 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Misra, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Clamaban. Dice en el 3:7. Dijo luego el Eterno: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Misra, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Estaban clamando y ellos los escuchaban. Ellos estaban teniendo un trato ahí en Israel. Y los rescató. Vieron las señales, vieron los prodigios, vieron las maravillas y los sacó. Y fueron al desierto y se olvidaron de esas maravillas. Y aquí los voy a llevar al desierto y voy a hablar a ellos. Según Igalú, capítulo 12, cuando habla de la mujer y el dragón, habla que en los tiempos postreros, va a ser llevada la mujer, es decir, Israel, va a ser llevada al desierto por un lapso de 3 años y medio. Y ahí la voy a sustentar por 3 años y medio a esa mujer, a esa Israel. La voy a llevar a Israel y la voy a sustentar a esos 3 años y medio. ¿Qué va a pasar si Israel se le olvida las señales, las maravillas, y en el desierto se desenfrena? Hay por ahí, se escuchan, no sé si todavía, aparten agua, aparten víveros, lácteos y demás, y guarden porque ya se viene la tribulación. Y Galú capítulo 12 no nos está hablando de eso.
Nos está diciendo que va a ser llevada al desierto, donde será sustentada por Elohim por 3 años, y donde será sustentada. No dice será llevada al desierto, y llevarán sus víveres y los abrirán y les durarán los 3 años y medio. Donde será sustentada por 3 años y medio. Es decir, el desierto, maná, les caía. Puede ser que igual a lo mejor, si nos tocara a nosotros ser llevados, probablemente probamos el maná, por si teníamos duda que sabía. Estoy hablando de incoherencias. Lo cierto es que sí va a ser llevada al desierto y va a ser sustentada, pero ¿qué va a ser pasada? Nuestro clamor puede llegar al Eterno como el clamor de aquel sobrino de Abraham, Lot. Dice que vivía abrumado por la nefasta conducta que había en Sedón. Y nosotros estamos abrumados por la nefasta conducta que hay en este país y en otros países. Cada vez se está corrompiendo más y más la tierra, y el clamor de nosotros va a llegar al Eterno y nos va a sacar de Misraim y nos va a llevar al desierto. En ese desierto va a tener un trato y automáticamente de ahí se me trasladan a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa si en el desierto nos olvidamos de esas maravillas? Porque si aquí donde tuvimos un conteo, aquí donde tuvimos un orden, no supimos llevar nuestro rol a cabo, no supimos verdaderamente de nuestro propio pensamiento, de nuestro propio corazón, dejar las cosas malas, buscar al Eterno, orarle, agradarle. Aquí, en el desierto, menos. No quiero yo pensar que vamos a caminar unos, supongamos que nos llegara a tocar 5 kilómetros y llegamos una mesota, manjares, no va a ser de esa manera. Unas palmeras, arroyos, no va a ser de esa manera. Bueno, nos está diciendo el mal, es que no va a ser de esa manera. Si lo vemos a través de la Escritura, nunca encontramos algo así, sino que he llevado a la prueba y en el momento menos indicado en tu pensamiento, ocurren las cosas. Sale agua de la peña. Es completamente diferente. Te cae del cielo codornices. Es completamente diferente. No vas a llegar y van a estar las cosas así. Es decir, si tú no estás preparado para el desierto, prepárate. Ya estás dentro del conteo. Ya la cifra de Israel ya está. Ya están contados. ¿Recuerdan cuando Galú al final y se abrieron los libros? Y los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida, es decir, hay unos que ya están escritos. Ya están en el conteo, ya están en la lista, ya están enumerados. Todos los que están anotados en el libro de la vida, ¿estarán enumerados? Puede ser posible. Si ya están apuntados, están enumerados. ¿Quién dice que no sé cuántos cabellos tenemos? ¿Cuántos de Israel somos? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya estás dentro del conteo? ¿Estás llevando a cabo tu rol? ¿Estás llevando las pieles que te toca cargar del recinto sagrado? ¿Estás llevando a cabo ser un levín, un primogénito, ser el especial para el Eterno? Mujer, ¿estás cuidando que Israel no desaparezca? ¿Estás cuidando a tus hijos y los estás instruyendo como Israel porque tu esposo está ocupado tanto en el sustento de la casa como en crecer en la Torah? ¿Estás cuidando, mujer, que Israel no desaparezca? Porque cuando llegues al desierto, porque ahorita el clamor está llegando al Eterno, y un día va a decir, vámonos, y vas a ser llevado al desierto, y en el desierto, aquel que no se conduzca con integridad, va a perecer, probablemente entre su generación, pero el que no se conduzca con integridad en el desierto, va a perecer. Pero Shabbat en el desierto, o le decía, más correcto, mejor traducido, es el desierto. Estamos en desierto, estamos rumbo a un camino que nos va a llevar a la vida eterna. Pero en ese trayecto podemos perecer. Israel, ponte atento, toma tu rol, ya estás contado. Si te tocó hacer esto, aquello, el otro, llévalo a cabo, no sea que perezcas en el camino. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.